a grabar y voy a compartir pantalla con ustedes y vamos allá, ¿sí? Vamos a enfrentar esto. Bueno. Bien, entonces ahí va. ¿Ahí ven mi pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ya saben, cualquier cosa que yo no sea clara, ustedes me paran y veo la forma de poder explicarlo para que se pueda entender. Si, párenme. No, si no entendieron algo, párenme. No duden en eso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora en estos primeros minutos, vamos a hablar de la estructura general del aparato digestivo, en realidad de lo que llamamos tubo digestivo, y la pregunta sería, ¿qué llamamos tubo digestivo? Y tubo digestivo ya nos da una idea de algo que comienza en un punto y termina en un punto un poco más lejano. Y nosotros tomamos como tubo digestivo a la cavidad, desde la cavidad bucal a todas las estructuras, que van desde la cavidad bucal, pasa por una faringe, por lo que se denomina la orofaringe, pasa al esófago, pasa al estómago, al intestino delgado, a los 3 segmentos del intestino delgado, y finalmente pasa al intestino grueso para salir allá en la última porción al exterior, ya como una materia fecal que es la que va a eliminar los desechos, en la región de la última parte que se llama recto y sale al exterior a través del ano. Entonces tenemos la cavidad bucal, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado con sus 3 segmentos y el intestino grueso con las partes que tiene el intestino grueso. ¿Qué pasa? Eso es la estructura general si nosotros pensamos en un carnívoro como un gato, un perro. También el cerdo tiene esta estructura que nosotros vamos a ver con algunos pequeños detalles, y el equino también tiene esta estructura. Los que no tienen esta estructura son los animales que nosotros llamamos rumiantes, y los rumiantes son el bovino, el ovino y el caprino. Ellos tienen antes del estómago, el estómago, tienen cavidades que se llaman preestómagos. Y las aves que se caracterizan por tener 2 estómagos. Entonces, ahí vamos a hacer algunas diferencias. Bueno, en esta primera parte vamos a ver lo que es cavidad bucal, vamos a detallar un poquito más la parte de la lengua y vamos a hablar del esófago. Bueno, en la cavidad bucal nosotros tenemos estructuras que no vamos a analizar, que nos van a aliviar un poco el contenido, porque nosotros no vamos a analizar el tema de dientes. Esa parte ustedes lo van a ver en otra materia, lo van a ver más en anatomía. La parte de la cavidad bucal que se inicia a través de los labios, es una cavidad que está por delante con los labios, en los laterales tiene las mejillas, y en la parte posterior está limitada por lo que es el paladar blando, y contacta con el segundo segmento, que es la faringe. En esa cavidad bucal, ustedes pueden imaginarse que ella tiene que tener un revestimiento epitelial que sea resistente, porque hay un ingreso de sustancias groseras. Y esas sustancias groseras pueden dañar las estructuras más profundas. Y digo sustancias groseras porque si nosotros pensamos en que le damos a un perro, le estamos dando hueso, y ese hueso tiene el hecho de morder el hueso, que ya es una estructura sumamente dura, si no tiene un epitelio que sea resistente, eso podría estar dañado. Entonces, en la cavidad bucal inclusive se reconocen como 3 sectores diferentes de revestimiento epitelial. Un revestimiento epitelial sumamente resistente, que es el que está alrededor de los alvéolos dentarios que está rodeando las encías.
Ese es un epitelio que es un epitelio plano estratificado queratinizado. Hay un epitelio que es un epitelio plano, que es un epitelio que se llama epitelio de revestimiento, que no está queratinizado, y ejemplos de eso nosotros tenemos, por ejemplo, en las mejillas o en la parte inferior de la lengua. Y hay un epitelio que se llama epitelio sensorial, que es el que está recubriendo esta parte superior de la lengua, la superficie dorsal de la lengua. Entonces, volviendo, podríamos describir 3 tipos de epitelio, pero que esos epitelios en realidad son bastante parecidos entre ellos, solamente que varía el grado de queratinización en función de la necesidad. Cerca de los dientes, o sea, en las encías, es queratinizado el epitelio plano estratificado, y en las otras regiones no es queratinizado. En algunas regiones se hace paraqueratinizado, o sea, algunas células conservan el núcleo todavía, y en esta superficie nosotros vamos a ver que es un epitelio sensitivo, porque es el que nos va a permitir a nosotros ¿qué? Percibir los sabores diferentes. Y los sabores nosotros los percibimos a través de estructuras específicas. Y esas estructuras específicas están ubicadas en este epitelio que está en la superficie dorsal de la lengua. Bueno, la lengua es un órgano muscular. Nosotros la movemos y tiene una musculatura estriada. Nosotros la movemos a voluntad. Esa musculatura estriada está formada por fibras musculares estriadas que están dispuestas en fascículos que están así, paralelos, paralelos entre ellos. En realidad se entrecruzan entre ellos en verdad. Hay fascículos que están así, otros fascículos que están así, y otros fascículos que vuelven a entrecruzarse. Entonces, si yo voy a tratar de decirlo en forma ordenada, voy a decir que la superficie de la lengua tiene un epitelio plano estratificado que no está queratinizado, o en algunas partes no está queratinizado. Ese epitelio está apoyado sobre una lámina basal de tejido conjuntivo. Ese tejido conjuntivo en algunos sectores de la lengua se junta con lo que sería una submucosa, en algunos casos no hay un límite exacto, y después viene ya el tejido muscular que les estuve hablando. A veces entre la lámina propia de tejido conjuntivo y lo que formaría la submucosa hay un pequeño tejido adiposo. Bueno, esta es la lengua, y en la lengua nosotros vemos que la lengua tiene una parte anterior que se denomina cuerpo y una parte posterior que es la que está inserta en la parte profunda de la cavidad. En esta superficie, si nosotros miramos desde arriba, aparece lo que se llama la V lingual, que separa el cuerpo de la raíz. Y en esa V lingual se ubican un tipo especial de papilas que se llaman papilas caliciformes. En la parte posterior a esa papila, acá hay un orificio que se llama agujero ciego. ¿Y ese orificio ustedes leyeron para qué es? ¿Psicólogos? No, profe. ¿Y quieren saber o no? Porque sería esa la pregunta, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, ese orificio es un orificio que se produjo en la etapa embrionaria y es una invaginación de la estructura epitelial cuando se va a formar la glándula tiroides. Nosotros tenemos acá en este sector la glándula tiroides. Y ese conducto, ¿se acuerdan cuando nosotros veíamos en aquellas primeras diapositivas que el epitelio de las glándulas se invagina,
y en las glándulas exócrinas ese conducto quedaba unido a la superficie, pero en las glándulas endocrinas ese conducto se interrumpe. Bueno, este agujero ciego es un agujero que va a conducir a la formación de la glándula tiroide y va a formar un conducto que se llama conducto tirogloso. Y ese conducto, en el desarrollo, ese conducto se atrofia, desaparece, y la glándula tiroides, como es una glándula que produce hormonas, ella no necesita del conducto para ir a la superficie, sino que va a hacerlo a través de ¿qué? ¿La través de sangre? la vaso sanguíneo. Bien, a través de los vasos sanguíneos, muy bien. Entonces, ese agujero es el que representaba el origen de la glándula tiroides. Bien, ¿qué nosotros tenemos que saber de la lengua? Que es un órgano muscular, y es un músculo que está muy inervado, y es el que nos permite hacer movimientos finos para que nos permita a nosotros también, porque la lengua interviene cuando hablamos. Y en los animales es importante, porque algunos animales dependen de la lengua para poder capturar los alimentos. ¿Sí? ¿Ustedes vieron comer alguna vez qué animales comen enganchando el alimento con la lengua? La vaca. Las La vacas. Ajá, La vaca. ajá, muy bien, muy bien. ¿Y otros animales qué utilizan para poder Los dientes. ingresar? ¿Los? Los Los dientes. dientes. ¿Y alguien utiliza los labios o no? Caballo. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ellos hacen un movimiento y lo ingresan. Entonces, la lengua es un órgano básicamente muscular, musculatura estriada. Tiene un tejido conjuntivo y por encima de él tiene una cubierta epitelial. Y en esa cubierta epitelial que dijimos hoy, que es un epitelio de tipo sensitivo, nosotros vamos a encontrar papilas. ¿Las papilas qué son? Las papilas son proyecciones de la mucosa, que es epitelio más lámina propia. Esa mucosa se proyecta a la superficie. Y esas papilas pueden tener una función, la mayoría tiene una función sensitiva, porque nos permite a nosotros percibir sabores diferentes, y hay algunas papilas que tienen función mecánica. Las papilas que tienen función mecánica son unas papilas que se llaman papilas filiformes. Y esas papilas, fíjense que es una proyección, pero que termina en una forma sumamente aguda, y ese extremo agudo siempre está localizado hacia la parte posterior de la lengua. Esas son papilas, fíjense lo que es el epitelio de estas papilas, y es un epitelio plano estratificado, y estas papilas tienden a queratinizarse, y eso les da ese extremo así tan puntiagudo, y esa queratinización que tienen, le da esa aspereza que nosotros sentimos cuando el gato, por ejemplo, nos lame. Les lamió alguna vez el gato y ustedes sienten que tiene la lengua áspera, porque el gato tiene abundantes papilas filiformes. Todos tenemos papilas filiformes, solo que depende del tipo de alimentación, también estas papilas pueden ser más abundantes en una especie que en otra. ¿Me expliqué? Sí, se me Vamos. entendió. Profe, disculpe, Sí, ¿cuál era dale. la función que dijo que tenía? Mecánica, función mecánica. Ellas no tienen en su composición corpúsculos gustativos, solamente. ¿Y qué quiere decir función mecánica? Que está bueno que me preguntaste. La función mecánica está referida a tratar de mantener el alimento dentro de la cavidad bucal, y que ese alimento tenga un recorrido hacia atrás y no se salga de la cavidad bucal hacia el exterior. Entonces, esas papilas ayudan a mandar en una dirección el alimento. Son papilas que se ubican generalmente en la parte anterior de la lengua, o sea, en el cuerpo, y en la parte, sobre todo, lateral. ¿Vamos?
Las papilas que tienen una forma de hoja como si fuesen un poco más estrecha en la base y más amplia hacia la parte superior, son unas papilas que se llaman papilas foliadas. Y esas papilas se proyectan también hacia la superficie y en su pared tienen corpúsculos gustativos. Esos corpúsculos gustativos tienen células especiales que, conectadas con neuronas, nos ayudan a percibir sabores dulces, amargos, salados. Estas entonces se llaman papilas foliadas, ¿sí? Hay unas papilas que por la forma que tienen, fíjense, esta papila que está acá se llama papila fungiforme, como si fuese un hongo. Esta papila también tiene la misma estructura, es la misma proyección, solo que cambia la forma. Y también tiene corpúsculos gustativos en su pared, ¿sí? Los corpúsculos gustativos ya vamos a verlo con un poquito más de detalle, pero son estructuras que se ubican dentro del epitelio. Y acá por último aparece una papila que es un poco diferente a las anteriores. Melina, ¿vos estás levantando la mano por algo? ¿Me quedó? ¿No me di cuenta? Recién veo. Sí, no. Quería hacer una pregunta, pero ya lo pude ver, digamos. Ah, bien. Bueno, acá esta papila decía que era un poco diferente, porque fíjense, vamos a tratar de ver la diferencia que tiene. En su composición no es diferente, porque acá hay un eje de tejido conjuntivo, acá, y hay un epitelio plano estratificado, incluso con un poco de queratinización. En su pared hay corpúsculos gustativos. ¿Qué tiene de diferente esto para que no se olviden más? Estas papilas nunca sobresalen en la superficie. Son las únicas papilas que no salen. Si yo toco la superficie de la lengua, voy a sentir estas otras papilas que hacen saliencia, pero esta no. Fíjense cómo la superficie está acá, está alineada a la superficie. Y lo que tiene diferente es que ella presenta un surcos en las partes laterales, y esos surcos ahí van a desembocar unas glándulas que están dentro de la lengua, que se llaman glándulas linguales, y esas glándulas tienen la función de que con su secreción ellas están lavando permanentemente la superficie de los corpúsculos gustativos para que nosotros podamos percibir nuevamente otros sabores. ¿Sí? Profe, ¿Sí? entonces ella sería la productora de la saliva. No, ella no es la productora de la saliva. Ella es la productora de una secreción escasa, pero que sí. Hola, disculpen un segundo. Vanessa, necesito que le digas que pare con el aparatito este, por favor. A ver, me perdí un poquito acá. A ver si puedo volver con usted. Dos segundos porque... Profe, ¿Sí? estábamos Habla. en la cuarta diapositiva. Bien. Ahí estamos. Vamos a ver, ahí está. Perfecto. Bueno, les decía que esas glándulas, que son unas pequeñas glándulas, fíjense que son poquitas acá, no son grandes glándulas, sino que son chiquititas. Ellas, la única función que tienen es, con su secreción, volcarla en este surco. Y eso está lavando constantemente. Entonces nosotros comemos algo, sentimos dulce, comemos algo, y si estuviera todavía lo dulce acá, no podríamos percibir un nuevo sabor. Entonces lo que hace es lavar constantemente esta superficie. ¿Sí? Las glándulas, las otras glándulas que se llaman glándulas salivales mayores, como son la parótida, la submaxilar y la sublingual, ellas sí elaboran esa saliva que cubre
toda la cavidad bucal, constantemente la mantiene húmeda, y es la saliva la que va a entrar en contacto con lo que nosotros masticamos y va a comenzar un pequeño paso de digestión de algunos elementos, sobre todo de la parte de glúcido, ¿sí? Entonces son glándulas diferentes a la compañera que me preguntó. Esto solamente lava acá la superficie de los corpúsculos. Las parótidas, submaxilar y sublingual, que son glándulas salivales mayores, ellas sí elaboran la saliva. Y a esas glándulas las vamos a ver en la clase que viene cuando veamos glándulas anexas al tubo digestivo. ¿Sí? Ah, bien, gracias. Bueno, Profe, esto, sí. entonces las únicas que tienen función mecánica son las filiformes. Sí, son las filiformes. Y fíjate acá se ve con más detalle las filiformes. Fíjense el extremo, ese extremo agudo que tiene ese puntiagudo, y ese siempre está volcado hacia la parte posterior. Y acá también, acá se ve una imagen más panorámica donde se ven estas papilas filiformes, papila filiforme, que siempre están orientadas hacia la parte posterior. Y en su estructura no se ven corpúsculos gustativos, y sí se ven un epitelio que está estratificado y está queratinizado. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bien, acá vemos una papila cónica en el caso de la cabra, por la forma que tiene. Acá vemos la papila caliciforme en la cabra también. Fíjense que no sale de la superficie, es la única papila que no hace saliencia en la superficie, y acá tiene la presencia en su pared de los corpúsculos, y acá está el surco que rodea. Y fíjense que acá, ¿ven el mouse mío? Acá se ve el conducto de las glándulas, estas glándulas que se llaman glándulas de Bob-Ebner, o glándulas serosas linguales, son las que lavan esa superficie. Acá vemos una papila foliada, acá vemos los corpúsculos gustativos en su pared, pero esta papila sí hace saliencia en la superficie. Otra vez un esquema para ver la papila caliciforme a nivel de la superficie, la presencia de las glándulas estas serosas, o glándulas de Bob-Ebner, o glándulas linguales, el tejido conjuntivo que forma la lámina propia, el epitelio plano estratificado con un grado de queratinización. Ese grado de queratinización siempre está en relación con el alimento, porque si no, inclusive nosotros que normalmente no tenemos queratinizado esa superficie, si comenzamos a consumir alimentos muy duros, esa superficie tiende a queratinizarse, porque tiende de alguna forma a proteger las células. Acá está el corpúsculo gustativo. El corpúsculo gustativo es una estructura pequeña, y si nosotros nos imaginamos si tuviéramos que tomar una figura representativa del corpúsculo gustativo, podríamos tomar, por ejemplo, una cabeza de ajo, porque representa la misma forma, o un zapallo, de esos zapallos que le llamamos zapallos brasileros. Bueno, esa es la forma que tiene un corpúsculo gustativo. El corpúsculo gustativo es una estructura que está dentro del epitelio, por eso se llama intraepitelial. ¿Y qué tienen que saber ustedes de ese corpúsculo gustativo? Que es una estructura intraepitelial que está formado por 3 tipos diferentes de células. Hay unas células que no llegan a la superficie del epitelio, que se llaman células basales. Unas células que están con una función de sostén, y las células más importantes, que son las células sensoriales. Estas células sensoriales y las células de sostén están relacionadas entre ellas por la membrana lateral a través de uniones de tipo desmosómica. ¿Y qué tienen de característico estas células? Que en la parte superior presentan microvellosidades,
Y esas microvellosidades están en contacto con un pequeño orificio que se llama poro gustativo. Entonces, la sustancia que nosotros vamos a percibir, que está dentro de las que consumimos, entra en este espacio y a través de las microvellosidades que tiene, esa célula va a poder percibir qué es esa sustancia. Ahora, estas dos células tienen microvellosidades, pero solamente las células sensoriales son las que van a hacer sinapsis con neuronas, y esas neuronas son las que van a participar del sistema nervioso y las que nos van a ayudar a nosotros a percibir esos sabores. Las células de sostén, si bien tienen microvellosidades, ellas en la parte inferior no hacen sinapsis con neuronas, y entonces ellas tienen una función solamente de sostén y no sensitiva. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Chicos? ¿Sí? Profe, Bueno, yo tengo una pregunta con las ver. papilas, si puede ser. a ver. Eh, ¿Cuál sería la diferencia entre, por ejemplo, la foliada y la fungiforme? O La sea, forma, porque... Ah, ¿es solo la forma? sí, Ah, bien. solo la Esto- forma, solo la Gracias. forma. Bueno, ¿por qué? ¿Vos pensabas que era por qué? No, No no, terminé. porque por ejemplo la filiforme sí se nota y la caliciforme también se nota que son diferentes por dónde están o porque tiene funciones diferentes, pero entre esas dos como que no entendía muy bien cuál era la diferencia. Sí, es en la forma, es en la forma. Esta forma, así como, fíjate acá, ¿ves? Esta es la fungiforme, que es una estructura más redondeada, y esta es la foliada. Y en algunas especies, yo creo que es en el conejo, que estas papilas foliadas son las más abundantes. Entonces, por eso también se mantiene esa clasificación de acuerdo a la forma, pero en estructura no hay diferencia. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Bien. Bueno, Profe, disculpe, yo también sí, quiero hacer una pregunta sobre eso. dale, dale. Entonces, ¿las filiformes son las únicas que sobresalen de la superficie? No, las filiformes sobresalen, las foliadas sobresalen, las fungiformes sobresalen, las cónicas de la cabra sobresalen. La única que no sobresale es la caliciforme. ¿Sí? Ah, bueno, gracias, profe. Perfecto. Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Vamos a la estructura. ¿Qué pasa? Porque ahora vamos a dejar la cavidad bucal y vamos a lo que resta del tubo digestivo, y ese tubo digestivo, como tiene un ordenamiento que se repite en todos los segmentos, vamos a hacer una descripción general primero. Y después vamos a entrar en las particularidades. No todo el tubo puede tener las mismas características, sobre todo estas que son las están ubicadas acá en contacto con el alimento, porque las funciones de los segmentos no son lo mismo. Por ejemplo, el esófago tiene una función de conducir eso que nosotros deglutimos hacia el estómago. El estómago tiene la función de secretar ácidos para que se mezclen con esos alimentos que llegaron hasta ahí y comiencen a romperlos, porque cuando están rotos y se transforman en estructuras más simples, en el intestino se van a poder absorber, porque si ellos no están quebrados por una acción enzimática, esos alimentos van a pasar, no se van a poder absorber. En el intestino tiene función de absorción, en el intestino delgado, y en el intestino grueso tiene una función también de absorción, pero más que nada de agua, y también tiene la función de excreción. Entonces su superficie tiene que estar preparada para cumplir su función. La estructura general del aparato digestivo está conformada por cuatro túnicas. Una túnica que se llama túnica mucosa,
la túnica submucosa, la túnica muscular y la túnica serosa. Esa es la estructura general. Si nosotros aprendemos eso, después cambiamos una pieza por otra de acuerdo al segmento que estamos analizando. En la túnica mucosa tenemos 3 elementos, que son el epitelio, el tejido conjuntivo que tiene que estar debajo del epitelio, que se llama lámina propia, y una capa de músculo liso, a veces son 2 capas en realidad, pero es que se llama muscular de la mucosa. Eso es la túnica mucosa. Acá, en esta túnica mucosa, en la lámina propia, en algunos segmentos puede haber glándulas. Y lo que hay es tejido de tipo linfoide, porque esto está muy cerca de una superficie en la que están ingresando partículas que pueden dañar al organismo, y es necesario que alguien esté patrullando ahí, que esté controlando. Entonces, ¿quién está? Está el tejido linfoide, que puede estar en forma de nódulo o puede estar difuso. Entonces, en la túnica mucosa tenemos epitelio, lámina propia con o sin glándulas, depende del segmento, y tenemos una muscular de la mucosa que a veces está puesta en 2 capas, que es músculo liso. Después de esa muscular de la mucosa tenemos lo que se denomina submucosa. En esa submucosa, que es tejido conjuntivo, y es un tejido conjuntivo que está muy vascularizado y muy inervado. Y en esa submucosa, en algunos órganos, vamos a encontrar que están presentes glándulas. Y también vamos a encontrar que hay plexos nerviosos, que son los que van a participar en la actividad del tubo digestivo. Y ese plexo, como está en la submucosa, se llama plexo submucoso o plexo de Meissner. Es un plexo nervioso. Acá nosotros vemos la glándula. ¿Cómo sale? ¿Acá tiene el colectivo? Hay Cualquiera de un los dos micrófono, nomás que me lleva al centro. hay un Sé que los dos micrófono vienen por acá. hay un micrófono abierto. Bueno, acá tenemos una glándula en la submucosa que, fíjense cómo a través de su conducto va a llegar a la superficie. Después de esa submucosa tenemos la capa muscular. La capa muscular está dispuesta generalmente de 2 formas. Una capa circular interna y una longitudinal externa. ¿Eso qué es? Son fibras musculares lisas que se disponen, una en forma circular y otra en forma longitudinal. Y en esa capa muscular nosotros volvemos a tener un plexo nervioso que se llama plexo miontérico o plexo de Auerbach, como dice acá en la diapositiva. Y externamente nosotros vamos a encontrar un tejido conjuntivo que va a formar la adventicia, y a veces en algunos órganos que están ubicados en la cavidad abdominal, como existe peritoneo, aparte de tener el tejido conjuntivo, tiene una cubierta de tejido epitelial, de células planas, que hacen que esta capa ya no se llame adventicia, sino que se llame serosa. Entonces, mucosa con epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Submucosa, muscular en 2 capas o en 3, vamos a ver, y serosa o adventicia, depende del segmento que nosotros estemos analizando. En este esquema también nosotros vemos esto, que es el conducto de una glándula, pero fíjense que ¿dónde está la glándula esta? Nosotros no vemos la glándula, pero este conducto puede pertenecer, por ejemplo, a una de las glándulas anexas al tubo digestivo y que viene y desemboca en la luz. Y una de esas glándulas anexas puede ser el páncreas, que lo hace a nivel del intestino, o puede ser también el conducto de la vesícula biliar, que desemboca acá en el intestino también, con la bilis que junto y
lo libera acá en la luz del intestino. Entonces, con respecto a las glándulas, podemos tener glándulas que se localizan en la lámina propia, glándulas que se localizan en la submucosa o glándulas que son anexas al aparato, como son, por ejemplo, el hígado y el páncreas, que lo hacen a través de conductos que vienen hasta la luz. ¿Me expliqué hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Vamos? ¿Seguimos? No se duerman, ¿eh? Yo aprovecho, mientras les digo eso, aprovecho para tomar un mate. Bueno, fíjense que cuando nosotros sabemos la estructura general del aparato, es como que las cosas comienzan a simplificarse, porque no hace falta que nos acordemos todo, sino que hagamos un razonamiento para que no nos cueste tanto. Este es el esófago. El esófago es el conducto que va desde la parte posterior de la cavidad bucal, pasa por un segmento que se llama faringe, y la faringe es un órgano muscular también, pero que tiene una parte que es común al aparato respiratorio y al aparato digestivo. Después de esa faringe, que es un órgano muy estrecho, nosotros tenemos el esófago. ¿Y el esófago está ubicado dónde? Está ubicado en la cavidad torácica. Entonces, en esa cavidad torácica sabemos que no existe peritoneo, porque el peritoneo es una membrana que recubre las vísceras que están en la cavidad abdominal. Si nosotros vamos desde la luz hacia afuera, vamos a encontrar los elementos que estuvimos describiendo hace un rato. Y fíjense la luz de este órgano. La luz está plegada, ¿sí? Y está plegada, ¿por qué? Porque cuando nosotros tragamos, esa luz tiene que ampliarse para dejar pasar eso que acabamos de deglutir. Esa le da la posibilidad esa posibilidad de ampliarse, le da esos pliegues que están presentes, entonces puede aumentar su luz. Bien, acá fíjense, tenemos los elementos de la mucosa: epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Acá esto está representando el tejido linfoide en forma nodular, pero puede estar también difuso. El epitelio del esófago, como es un epitelio, como es un órgano que solamente conduce, no se produce ningún proceso de digestión en él. Este es un epitelio que necesita tener solamente protección. Y este es un epitelio que es plano estratificado. Puede estar paraqueratinizado, también en relación a los hábitos alimentarios, pero en principio lo tomamos como un epitelio plano estratificado. Debajo de ese epitelio plano estratificado tenemos tejido linfoide y tenemos que está en la lámina propia, que es tejido conjuntivo. En el esófago, en este sector, aparecen unas glándulas que están más desarrolladas ya al final del esófago, que se llaman glándulas cardiales. En el final, ya cuando él se está por unir con el estómago, aparecen unas glándulas que es de secreción seromucosa. Esas glándulas no tienen tanto desarrollo. Bien, acá tenemos la muscular de la mucosa, y esa muscular de la mucosa puede tener dos capas, pueden estar dispuestas en dos capas. Y esa muscular de la mucosa es importante porque le permite solamente a la mucosa, con los movimientos, le permite ir trasladando el alimento hacia el estómago. Entonces tiene un desarrollo. Tiene una túnica submucosa, que es esta que está acá en rosado, detrás de la muscular de la mucosa, y en esa submucosa aparecen glándulas, y son glándulas de secreción mucosa. Y a esas glándulas, que están bien desarrolladas, se las llama glándulas esofágicas. Entonces, volviendo, tenemos glándulas en la lámina propia, que son cardiales,
y glándulas en la submucosa, que son de secreción mucosa y que se llaman glándulas esofágicas. Después tenemos la capa muscular, que está dispuesta en dos capas, o sea, la túnica muscular, que está dispuesta en dos capas, una circular interna y una longitudinal externa, y tenemos una túnica adventicia, porque acá no tenemos peritoneo, entonces es tejido conjuntivo y no hay un epitelio externo. ¿Me expliqué? ¿Fui muy rápido? Cuéntenme. Sí, se entendió, profe. ¿Se entendió? Bien. Y profe, cuando hay peritoneo es serosa. Exactamente, cuando está el peritoneo es serosa. ¿Sí? Todos los órganos que tienen una cubierta de peritoneo tienen serosa. ¿Sí? Algunos órganos, como por ejemplo, en algunas partes de la vejiga, por ejemplo, el peritoneo lo cubre en algunas partes. En esa parte tiene serosa, pero en la parte que el peritoneo no se mete porque el órgano está en contacto con otro, en esa parte tiene adventicia. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces acá tenemos el esófago, vamos a ver, lo vemos otra vez acá, esa luz sumamente plegada, esa muscular de la mucosa que tiene un desarrollo importante porque es la que va a permitir el movimiento de la mucosa sin involucrar todo el resto del órgano. En esta parte de la submucosa nosotros vamos a encontrar las glándulas esofágicas o glándulas mucosas de la submucosa, ¿sí? Glándulas mucosas por su secreción, pero submucosas por su localización. Acá vemos tejido muscular en dos capas, y acá hay algo que quiero que se acuerden también, que es que el esófago tiene una musculatura estriada. En algunos segmentos, en algunas especies lo tiene en la parte anterior, y en otras especies lo tiene en la parte posterior, y hay otras especies que tiene en toda la longitud. Esa musculatura estriada le da algún grado de control voluntario, y ese alimento puede volver a la cavidad bucal para ser rechazado finalmente, o ayuda de alguna manera a controlar el paso de los alimentos. Pero les quiero decir, acuérdense, el esófago no solamente tiene una musculatura lisa, sino que también tiene una musculatura estriada. ¿Dónde se localiza esa musculatura estriada? Depende de la especie. Hay especies que lo tienen en todo el trayecto, hay especies que lo tienen al principio, y hay otras que lo tienen al final. Y por fuera de eso tenemos un tejido conjuntivo que es la adventicia. Bueno, acá tenemos una imagen, el epitelio plano estratificado, es un epitelio que a veces está paraqueratinizado, la lámina propia, ¿sí? Acá hay, fíjense, acá vamos a tratar de localizar, estas son las glándulas esofágicas, esto ya es submucosa, fíjense acá el conducto, cómo está por llegar a la superficie, ¿sí? Todas estas son glándulas mucosas de la submucosa, y esta es la túnica muscular. Acá se ve algo del tejido conjuntivo de la adventicia. ¿Bien? Bueno, esto les va a quedar a ustedes para mirar cómo se diferencian en las especies sobre esa estructura básica que estuvimos mencionando, cómo tiene algunas pequeñas diferencias, y sobre todo esas diferencias están asociadas a la alimentación. Bueno, vamos al estómago. ¿Podemos ir al estómago? ¿Sí? Tengo que ir un poquito rápido porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. ¿Vamos? ¿Me siguen? Sí, sí, sí. ¿Siguen corriendo atrás de mí? Bueno, vamos al estómago. El estómago es lo que viene después del esófago. Y se une, acá fíjense, acá está el esófago, por un extremo se une con el esófago, y por el otro extremo se va a unir por una región que se llama píloro con el intestino delgado, la primera parte del intestino delgado, que es el duodeno. Este estómago tiene regiones distintas.
hay una región que es la que está más próxima al esófago, que se denomina región cardial. Una región que está que es una región importante que nosotros la vamos a utilizar para describir las glándulas, que se llama región fúndica o del cuerpo, y por eso se asocian los nombres y se dice región corpofúndica. Entonces, cardial, región fúndica o corpofúndica, y la última parte del estómago, que ya está más próxima al duodeno, se llama región pilórica. En las especies varía la proporción que representa cada una de esas regiones. Entonces nosotros en el perro tenemos una región cardial estrecha, una región fúndica desarrollada y una región intermedia en desarrollo que se llama pilórica. Si miramos el cerdo, fíjense cómo la región cardial del cerdo está más desarrollada, a expensas de la disminución de la región fúndica. ¿Sí? Eso varía, y eso tiene que ver con el tipo de alimento que el animal está consumiendo. Bien. Acá, en esta fotografía que está acá, en la parte de esta izquierda, nosotros vemos, ¿esto qué es? Esto es un epitelio plano estratificado. Este epitelio es el epitelio del esófago, y esta es ya el inicio del estómago, porque el epitelio, fíjense cómo cambia, y cambia en forma bastante abrupta. De un epitelio plano estratificado, ese epitelio pasa a ser un epitelio simple. Si nosotros abrimos el estómago en un animal que se faena, vamos a ver que la superficie del estómago internamente no es una superficie lisa, sino que tiene muchos pliegues. Esos pliegues se llaman arrugas, ¿sí? Arrugas. Son todos estos pliegues que se ven acá. Y esos pliegues son más abundantes en la región acá del cuerpo. Esas se ven. Eso cuando ustedes abren el estómago, van a ver esos pliegues que hace la mucosa. Bueno, acá está otra vez el ejemplo de las proporciones de las regiones del estómago, y acá integra una parte que es de rumiantes, y que yo les decía anteriormente. Los rumiantes tienen el estómago verdadero, que se llama cuajar comúnmente, y ese estómago verdadero en realidad está precedido desde el esófago. Hay 3 cavidades antes del estómago verdadero, por eso a esas cavidades se llaman preestómago. El rumen, la redecilla y el librillo son preestómagos. Y después viene el estómago verdadero, o sea que el alimento en los rumiantes, bovino, ovino, cabra, pasa primero desde el esófago, va al rumen, después, bueno, vamos a ver después cómo es el proceso, pero cuando ya está habilitado va a pasar por el otro preestómago, y recién va a caer en el estómago verdadero. ¿Sí? Sí, profe. Bien, en el estómago, nosotros si consideramos nuestra estructura general, vamos a ver que el estómago está formado por una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. Serosa porque hay peritoneo. La mucosa es lo más importante en estructura. ¿Por qué? Porque esa mucosa tiene un epitelio, tiene una lámina propia y tiene una muscular de la mucosa. El epitelio del estómago ya no es un epitelio estratificado, sino es un epitelio simple, y es un epitelio cilíndrico simple. Ahora, todas estas células que están acá en la superficie tienen capacidad para secretar una mucina que protege a las células, porque acá constantemente se está liberando ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico es una sustancia que daña la superficie de la célula y va a provocar
daños en las estructuras más profundas. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una úlcera? No hay suficiente protección, entonces el ácido permanentemente está erosionando la superficie y aparece esa pérdida de integridad de la mucosa del estómago. Bien, entonces estas células tienen que secretar un mucus que proteja de ese ácido clorhídrico. Todas las células de la superficie son células de secreción de esa mucina. Esas células se llaman células mucosas superficiales. Y todo ese epitelio, como todas las células secretan esa mucina, a ese epitelio se llama epitelio secretor. Fíjense que pasó de un epitelio de revestimiento que podríamos tener en el esófago a un epitelio que secreta. Entonces vamos a ese epitelio, se llama epitelio secretor. ¿Qué secreta? Secreta mucina para que el ácido clorhídrico no dañe todo lo que viene más profundamente. Ahora, esa superficie del estómago tiene pocitos. Nosotros vamos, nos encontramos con un pocito, con otro pocito, con otro pocito. A esos pocitos, a esos orificios se los llama fositas o caveolas gástricas. Y esos pocitos, que es este pocito que está acá, que está representado acá, comunica con una glándula. Esa glándula, ¿dónde está? Está en la lámina propia. Esa glándula, ¿cómo se llama? Se llama glándula gástrica. Y es un tipo de glándula que si nosotros la vemos así, la podemos clasificar, porque podemos decir que es una glándula tubular simple o tubular ramificada, y a veces esta, cerca de la muscular de la mucosa, tiende a enrollarse. Entonces, la superficie tiene un epitelio cilíndrico simple, mucosecretor, y tiene fositas gástricas que comunican con las glándulas que están en la lámina propia. Fíjense que todas las glándulas están en la lámina propia, y esta es la muscular de la mucosa. En esas glándulas que están en la lámina propia, nosotros vamos a encontrar tipos celulares diferentes. Pero para poder encontrarlos con más facilidad, decimos que hay tipos celulares que se ubican más en superficie, más en el medio de la glándula o más en profundidad. Entonces, dividimos a la glándula en una región más superficial que se llama istmo, una región intermedia que se llama cuello y una región más profunda que se llama base. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener, venimos de unas células mucosas superficiales, pero en esta región también vamos a encontrar unas células mucosas. Entonces, esas células mucosas, como están ubicadas en la parte media de la glándula, o sea, en la primera mitad de la glándula, istmo y cuello, se llaman células mucosas del cuello. Hay otras células que son unas células que van a secretar unas proteínas, unas enzimas que van a trabajar para romper las proteínas que fueron consumidas y facilitar la digestión, que se ubican en la parte profunda. Y esas células se las llama células principales, que son las que secretan lo que se llama el pepsinógeno. Y en la zona intermedia de la glándula, nosotros vamos a encontrar unas células acidófilas grandes, que son las células parietales, que son las que secretan el ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces, en la zona superficial tenemos mucosas superficiales, en la glándula ya tenemos unas mucosas del cuello, tenemos células parietales, células principales más en la profundidad, y unas células que secretan hormonas que sirven para regular la actividad del sistema digestivo, que se llaman células neuroendocrinas o enteroendocrinas,
o células del sistema APUD. Ellas van a secretar distintos tipos de hormonas que intervienen en la actividad del sistema. Bien, vamos a mirar otra vez acá, que nos representa la superficie del estómago. Esa superficie que tiene esas depresiones que se llaman fositas o foveolas o criptas gástricas, que comunican con las glándulas que están en la lámina propia. La lámina propia, nosotros tenemos las glándulas gástricas, que son tubulares simples o tubulares ramificadas, y que a veces en la profundidad se pueden enrollar. ¿Qué células tenemos? Tenemos células superficiales, mucosas, tenemos mucosas del cuello, tenemos células parietales que están en la parte media, células principales que se ubican en la parte más profunda, y en la parte más profunda encontramos células de secreción endocrina y células, también células madres que sirven para reponer los tipos celulares, y a veces esas células madres también se ubican en esta región. ¿Sí? ¿Estoy yendo muy rápido? No, profe. Bueno, No, se entiende bien. ¿se entiende bien? Bueno, otra vez la glándula, en este caso está mostrando una glándula tubular ramificada, pero las regiones se mantienen en el istmo, el cuello y la base. Las células mucosas superficiales están acá recubriendo la superficie. En la zona del cuello vamos a encontrar células mucosas del cuello y células parietales. Siempre las células parietales, que son las que elaboran el ácido clorhídrico, están de la mitad de la glándula para arriba. Y las células principales están de la mitad de la glándula para abajo. ¿Bien? Bueno, esto es un esquema para mostrarlo, cómo se ve en la fotografía electrónica, las células mucosas superficiales, con todos los gránulos de mucina, las células mucosas del cuello, que son parecidas con esta, pero un poco más estrechas en su superficie apical, fíjense acá, como ella es más estrecha. Estas células que son las células parietales, y estas que son las células principales con los gránulos decimógenos en su superficie apical. Esas células principales que secretan lo que se llama el pepsinógeno. Ese pepsinógeno se tiene que transformar con ayuda del ácido clorhídrico que viene de las otras células, se tiene que transformar en pepsina. Y esa pepsina es una enzima que está dedicada a romper las proteínas para hacerlo una estructura más simple. Esta célula es una célula que tiene una forma más o menos, sería poliédrica, tiene un núcleo en basal, tiene los gránulos decimógenos en su región apical, y claramente que ella necesita tener abundante retículo endoplásmico y aparato de Golgi, y también muchas mitocondrias, porque ella está en constante actividad. ¿Dónde se ubica ella? En el fondo de la glándula, y esto es la fotografía en el microscopio electrónico. La célula parietal es una célula que ustedes vieron en el libro, dicen que está descrito como una célula que se parece a ¿qué? ¿Leyeron o no? Y es lo que les va a servir a ustedes para poder identificar. La célula parietal es una célula que se parece a un huevo frito. Es una célula que tiene un núcleo grande, bien redondo. La célula en general es una célula redondeada, es acidófila, a veces tiene más de un núcleo, y lo que se ve ya en la microscopía electrónica es que esa célula tiene canalículos intracitoplasmáticos, que son estos que están representados acá. Esa célula tiene muchísimas mitocondrias, prácticamente el 40 o 50% del citoplasma de esta célula está ocupado por mitocondrias. Estos canalículos tienen
la célula en la región de los canalículos presenta microvellosidades, y esas microvellosidades son abundantes cuando la célula está en actividad. ¿Cuál es la función que tienen las células parietales? Tiene dos funciones. Una es la de producir ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico tiene la función de transformar el pepsinógeno de las células principales en pepsina, y él es el que le va a dar la acidez necesaria a toda la cavidad del estómago, y es la que va a permitir que comience el proceso de degradación. Y la otra función que tiene es la de elaborar un factor que se llama factor intrínseco, que está asociada a la absorción en el intestino de la vitamina B. Entonces tiene dos funciones: elaborar el ácido clorhídrico y el factor extrínseco. ¿Bien? Esta es una imagen de un esquema de las células enteroendocrinas, y esas células enteroendocrinas, ¿se acuerdan que estaban al fondo del cuerpo, de la glándula gástrica? Esas células elaboran hormonas que trabajan ahí, solamente en el tubo digestivo, y van a modificar, por ejemplo, la motilidad gástrica, los movimientos musculares, van a favorecer los procesos de digestión, y van a estar también, de alguna manera, claramente que nada trabaja aislado en el organismo, sino que van a estar dando señales al sistema nervioso central del estado de plenitud del aparato digestivo. Acá tenemos, esas células en general no tienen contacto con la superficie, en algunos momentos es como que larga unas prolongaciones citoplasmáticas, pero si no, las células que están alrededor de ella están cerrando esa comunicación. Y ella va a pasar el elemento de secreción al capilar. ¿Sí? ¿Me expliqué hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos al intestino. El intestino delgado está formado por tres segmentos, que son el duodeno, el yeyuno y el ilio. Nosotros tomamos una descripción general y lo hacemos en el duodeno, ¿sí? Bien, la estructura general del intestino se mantiene, es mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Qué es lo que cambia? Como es un órgano que está preparado para la absorción, lo que va a cambiar en el intestino va a ser la superficie de la mucosa. Y esa mucosa necesita absorber. Y cuanto más superficie tenga, tiene más posibilidades de absorber lo que se consumió. Entonces, pero el espacio, eso lo tiene que hacer en un mismo espacio. Entonces, ella desarrolla elementos que son pliegues. Esos pliegues lo que hacen es aumentar esa superficie, porque si yo, por ejemplo, vamos a ver, voy a tomar esto para poder explicarme. Si yo tengo esta superficie y quiero que la superficie entre en un menor espacio, hago esto, ¿sí? Lo pliego y fíjense el espacio que me representó. Si yo extiendo, esto es el espacio real, ¿no? Entonces lo que hace el intestino para poder tener una mayor superficie de absorción es plegarse. Y hay unos pliegues que se ven macroscópicamente y que son unos pliegues circulares. Y en esos pliegues circulares participa la mucosa y la submucosa. Estos pliegues se llaman válvulas conniventes o válvulas de Kerr-Green. Pero no importa, no hace falta que lo recuerden ya. Solamente que sepan que tiene pliegues que se ven desde afuera. Pero no es suficiente con eso, entonces
cada uno de esos pliegues que tiene, de esos pliegues circulares, se vuelve a plegar. Pero ya no participa más la submucosa, sino solamente se pliega la mucosa. Y entonces vamos a tener lo que se llaman vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales están recubiertas, que son estas más pequeñas, que están acá, esto es el pliegue, ¿sí? Y estas son las vellosidades intestinales. Las vellosidades intestinales tienen una altura que está en el milímetro aproximadamente, milímetro, milímetro y medio, pero solamente participa la mucosa. Acá ustedes pueden ver esas proyecciones que tienen acá. Son pequeñas, que están acá, ¿sí? ¿Lo ven? Ahora vamos a verlo con un poquito más de aumento. Bien, esas vellosidades están recubiertas por células epiteliales. ¿Cuáles son las células epiteliales? Ustedes ya la conocen a esa. Entonces, es traer a la memoria. Nosotros vimos que el epitelio, un ejemplo de epitelio cilíndrico simple con microvellosidades, era en el intestino. Bueno, es eso lo que tenemos que aplicar acá. Estas células son células cilíndricas simples, y esas tienen microvellosidades que ayudan otra vez a aumentar la superficie de absorción, porque las microvellosidades eran ¿qué? Eran especializaciones apicales que tienen la función de aumentar la superficie de absorción. Esta es una vellosidad, tiene epitelio, tiene un tejido conjuntivo de lámina propia, y en ese tejido conjuntivo aparecen vasos sanguíneos, vasos venosos, y también aparecen unos vasos que son vasos linfáticos, porque acá se va a absorber y necesita un buen sistema para transportar lo que se absorbe. Bien, acá tenemos, fíjense, un esquema que está mostrando la mucosa con las vellosidades. Esto ya no toma más esos pliegues circulares macroscópicos, sino que vamos a un detalle un poco más chico. Son las vellosidades, esas vellosidades tienen esos vasos sanguíneos, vasos venosos y arteriales, más el vaso linfático. Y están recubiertas por un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Y a ese cilíndrico simple con microvellosidades se le agrega una célula, que ustedes también ya la conocen, que se llama célula, que es una célula mucosa, que nosotros empleamos PAS para verla. Caliciforme. Caliciforme, una célula que se llama célula caliciforme. Bien, entonces tengo epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes, lámina propia de tejido conjuntivo, y en ese tejido conjuntivo los vasos arteriales y venosos, ¿sí? Y fíjense que en la lámina propia del intestino aparecen glándulas. Estas son glándulas, que a esas glándulas también se las llama criptas. A esas glándulas en el intestino se las llama glándulas de Lieberkühn o criptas de Lieberkühn, es lo mismo. En la lámina propia también encontramos tejido linfoide que puede estar difuso o nodular. Hay una muscular de la mucosa, hay una submucosa, hay una capa muscular que se dispone en forma circular y se dispone en forma longitudinal. Y por fuera hay una serosa. Acá vemos esos pliegues que involucran la mucosa y la submucosa, pliegues más pequeños solamente de mucosa, que son las vellosidades, epitelio cilíndrico con células caliciformes, y acá vemos la célula cilíndrica simple con sus microvellosidades. Como está en el intestino, esta célula, a estas células que participan, que son las células principales del intestino, se las llama enterocitos. Estas células son, el ejemplo de esto es cuando nosotros empleábamos para mostrar zónula ocludens, zónula adherens, desmosomas, uniones de tipo nexo
y las sustancias que tenían que pasar por acá porque no pueden pasar entre célula y célula, y recién ahí van a buscar el vaso sanguíneo cuando la célula habilitó su absorción. ¿Se acuerdan de esa imagen? Que es tema del primer módulo, ¿se acuerdan? Que usábamos para mostrar sonuloclú de Nader. ¿Eh? Sí, profe. ¿Me pueden mentir? Bueno, miren acá. Esto es una imagen de duodeno. ¿Por qué yo sé que es duodeno esto? Porque yo estoy viendo algo diferente. Vamos a ver si me pueden seguir en la explicación. ¿Esto qué es? Esto es una vellosidad. Esto es una vellosidad. Esto es una vellosidad. Acá está. Estas vellosidades están revestidas por un epitelio cilíndrico simple y se ven algunos espacios que corresponden a espacios claros que son células mucosas o células caliciformes. No sé si lo llegan a ver, ¿sí? Sí, se los puede ver. ¿Sí? Bien. Bueno, acá hay una lámina propia, que es donde está el vaso sanguíneo, el linfático, los vasos sanguíneos arteriales y venosos y el linfático. Esos vasos linfáticos, como ellos van a encargarse del transporte de lo que son los lípidos que se absorbieron, a esos vasos se los llama vasos quilíferos también. ¿Qué es vaso quilífero? Es un linfático que está dentro de la vellosidad. Bueno, vamos a seguir acá. ¿Por qué es duodeno esto? Yo tengo las vellosidades. Las vellosidades son proyecciones de la mucosa. Fíjense que acá no participa la submucosa en la proyección esta. ¿Por qué no participa? Porque esto que yo estoy viendo acá es la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa, todo lo que está por arriba de la muscular de la mucosa es mucosa. Fíjense que la submucosa no se mete en las vellosidades. Entonces, cuando les pregunten si la vellosidad tiene submucosa, no. No tiene submucosa, solamente tiene mucosa. Acá está nuestro epitelio y acá están las glándulas o criptas de Lieberkühn. ¿Las ven acá? ¿Ven el mouse mío? ¿Sí? Sí, profe. Fíjense que en cada parte que baja la vellosidad hay una cripta o una glándula de Lieberkühn, que son glándulas que están en la lámina propia. Esta es la muscular de la mucosa. Y acá aparecen unas glándulas que están solamente en el duodeno y se llaman glándulas de Brunner. Y son glándulas mucosas de la submucosa. Glándulas mucosas de la submucosa. Después de esta submucosa tenemos la capa muscular. Estas glándulas de Brunner están solamente en el duodeno y ellas con su secreción, que la van a liberar acá en la mucosa, esa secreción va a llegar acá en la superficie, va a ayudar a proteger de la acidez que viene del estómago, va a ayudar a proteger a las células que están acá en la superficie. ¿Sí? Estas glándulas solamente están en el duodeno, porque en el yeyuno y en el ilion, que son las otras partes del intestino delgado, no están presentes. Entonces me sirve para diferenciar el resto del intestino la presencia de estas glándulas. Cuando ustedes vean estas glándulas en la submucosa, dicen que es duodeno y no se van a equivocar. Otra vez las vellosidades intestinales, las células epiteliales cilíndricas simples, y acá están las glándulas de Lieberkühn o criptas de Lieberkühn. Acá viene la superficie, las criptas de Lieberkühn, y fíjense, acá hay una producción constante de células, y estas células, a medida que ellas se van dividiendo, van empujando las células, y estas células se van corriendo y van llegando acá a la parte más alta de la vellosidad. En general se cree que las células intestinales tardan aproximadamente 7 días en renovarse. 7 días tarda una célula de este lugar hasta llegar acá a la superficie y después es
se descarta, muere esa célula y es reemplazada por una nueva célula. ¿De dónde salen las nuevas células? De la parte más profunda de la glándula. Acá están los vasos, vaso arterial, vaso venoso y el vaso quilífero, que es el linfático. Bien. Bueno, ¿qué tenemos acá en estas glándulas o criptas de Lieberkühn? Fíjense, acá están las vellosidades, acá está la cripta, acá está, se muestra la cripta o glándula con más detalle. Y vemos los tipos de células que tienen. Acá nosotros tenemos unas células que son las células intestinales, epiteliales, que son las superficiales, las que absorben y las que se llaman enterocitos. Ustedes ya la conocen, son células cilíndricas con microvellosidades. Acá tenemos células caliciformes, que también ya las conocen, que se tiñen con paz de un color magenta, fucsia, que tienen muchas gotas de una glucoproteína que también va a recubrir la célula. Tenemos, en la parte más profunda, tenemos células de secreción de hormonas que se llaman células enteroendocrinas. Tenemos células que constantemente están multiplicándose, que actúan como células madre o células regenerativas que van a reponer los tipos celulares que se van perdiendo. Y aparece una célula que no la teníamos antes, que se llama célula de Panet. Esa célula de Panet está ubicada en el fondo de la glándula y tiene gránulos, unos gránulos que tienen un contenido enzimático. Esa enzima es una lisosima y que esta célula tiene una participación en el control de microorganismos que están a nivel intestinal. Bien. Bueno, acá tenemos una célula en actividad, este es un enterocito, en realidad es la célula más importante del intestino, es el enterocito, es la célula cilíndrica simple con microvellosidades, y la que absorbe los elementos, y esos kilomicrones, en el caso de los lípidos, van a pasar por el espacio intercelular, que acá en esta parte media para abajo de la célula está liberado, y van a buscar el vaso linfático. Las microvellosidades no las vamos a describir, porque ustedes esto ya lo conocen, que son expansiones de la membrana que tienen un eje de citoesqueleto. Ese eje de citoesqueleto está atado al citoesqueleto de la célula en una parte que se llama barra terminal, que a veces concentra los colorantes, y eso tiene una... ¿Se acuerdan cuánto medía una microvellosidad? Puede ser de... ¿1 milímetro? ¿O micro? No. Milímetro, Lucas, 1 milímetro mide una vellosidad. Vellosidad. Entonces, La Micrómetro. Entonces, exactamente. Es una micra. Una micra mide una microvellosidad, ¿sí? Una micra. La microvellosidad mide una micra, y el cilio, ¿cuánto medía? Acá no hay cilio, pero solamente para no olvidarnos. 10 micras. ¿Cuánto? 10 micras. Exactamente, mide 10 micras. O sea que el cilio es muy superior y tiene otra función, que es la de barrer, la de transportar. Bueno, vamos a la estructura. ¿Qué pasa paulatinamente en el intestino grueso? Esas estructuras glandulares van a ir disminuyendo, porque las glándulas las vellosidades van a ir bajando hasta desaparecer completamente. Y la profundidad de las glándulas va a ir aumentando. Y también aumenta en el intestino grueso, a medida que nos vamos acercando hacia el recto, la cantidad de células mucosas. Fíjense, acá está la superficie. En esa superficie, en la lámina propia, nosotros continuamos encontrando las glándulas de Lieberkühn o criptas de Lieberkühn,
tenemos las células de absorción. Lo que más se absorbe en el intestino grueso es agua. Se secreta mucho mucus por la presencia de estas células caliciformes y tenemos células que tienen actividad endocrina y células de reposición. Fíjense acá, esta es una imagen del intestino grueso. Acá fíjense la cantidad de células mucosas que están. Acá nosotros ya no encontramos más vellosidades, sino que la superficie solo se invagina para originar las criptas de Lieberkühn. ¿Estamos? ¿Esto qué es? Es tejido linfoide que está asociado a la mucosa en forma nodular. Acá no tenemos difuso, sino nodular. Y acá podemos encontrar lo que decíamos anteriormente. Pueden estar así como nódulos solitarios o pueden estar formando lo que se llama, cuando están agrupados los nódulos, se llaman como. Cuando hay muchos nódulos juntos se llama placas. Placas de Speyer. Exactamente, placas. Pero me asusté, pensé que estaban con Alzheimer juvenil ustedes. Bueno. ¿Estamos? Miren acá, entonces fíjense, esto es inconfundible, la cantidad de células mucosas me está hablando de que acá hay un proceso de secreción de mucus que es necesario para la lubricación de la superficie, para que eso que se tiene que excretar pueda salir con mayor facilidad. Y también va a aumentar la capa muscular en el intestino grueso y va a empezar a estar presente no solamente un músculo liso, sino una parte también va a estar presente en músculo estriado, sobre todo en la desembocadura. Bueno, ocupo unos minutos más, si pueden soportarme todavía, para hablar de la estructura de los preestómagos. ¿Sí? ¿Vamos? Sí, profe, todavía estamos bien. Sí, Bueno. profe. Bueno, dale. Estamos. Ay, ese sí, profe, fue muy poquito. Bueno, acuérdense, dijimos que los preestómagos son cavidades gástricas que están antes del estómago verdadero. Las vacas, las ovejas, las cabras, todo lo que se llama rumiantes, se llama rumiantes ¿por qué? Porque hay un proceso de rumia. ¿Qué quiere decir rumia? Es cuando el animal, lo que hace la vaca es comer, 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 comer. Come, mastica, eso va por el esófago, pero no va al estómago, sino que va al rumen. El rumen es un saco bien voluminoso que tienen los animales rumiantes adultos. Entonces esa pastura que consumió en el rumen se va mezclando, y en el rumen hay muchos microorganismos que están sometiéndolo a ese alimento a la quiebra. Ese rumen no tiene glándulas, ninguno de los preestómagos tiene glándulas, entonces depende de una actividad microbiana para empezar a quebrar esos alimentos. Decía, ¿por qué se llama rumiante? Porque una vez que fue al rumen, se mezcla con todas las secreciones, con todos los microorganismos, y después de determinadas horas en el rumen, ese alimento vuelve otra vez por el esófago a la cavidad bucal. Y ese animal vuelve a masticar, vuelve a mezclarlo con saliva, y otra vez lo va a deglutir, que va a ser el alimento que va a continuar el proceso. Ustedes ven que los animales están comiendo, cuando van al campo ven que lo comen, y en algunas horas del día el animal está sentado y está rumiando, está masticando otra vez. ¿Qué mastica? Si no está capturando nada, mastica ese alimento que volvió del rumen, y entonces está haciendo lo que se llama la rumia, por eso se llaman rumiantes. Bueno, esta es la posición, que eso les va a tocar estudiar después en la parte de anatomía. Esta es la superficie de las 3 cavidades que están antes del estómago verdadero. El rumen, que tiene unas estructuras que se llaman papilas, se los ve así macroscópicamente.
Esto sería una representación. Hay en algunas partes del rumen que no están presentes las papilas, que se llaman pilares del rumen. Esa región no tiene papilas, pero las papilas son estas, y en el microscopio se las ve de esta forma. Esto, que se llama redecilla, se lo ve así macroscópicamente, y esto es la representación, ya vamos a decir 2 o 3 palabras con respecto a eso, y esto es el librillo que tiene unas proyecciones más altas que se llaman hojas, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos y compramos en la carnicería y vemos y decimos, ¿qué es qué? Mondongo. Mondongo. Perfecto, ¿comieron? No. No, te puedo creer, ¿en serio? Sí, con la cazuela. ¡Oh! Un locro. No, ni También, loco. es verdad, es riquísimo, es riquísimo. Bien, a algunos le da idea a eso. Es horrible para cocinar. Pero Eso igual es verdad, es pasto, Es- ¿no? Así que no eso hay es nada. verdad. Tiene un olor particular cuando está hirviendo. Bien, bueno, entonces vamos a la superficie. Acá está el rumen, esa parte es solamente para ubicarnos cómo es, porque es un saco grande. Escuchen una cosa, cuando los terneros nacen, el rumen está, pero es muy chiquito. Como el animal es lactante, toma de la glándula mamaria, él no utiliza el rumen. Él va a utilizar el rumen más adelante cuando comienza a consumir pasto. La leche en el animal lactante pasa del esófago, puentea y viene directamente al estómago verdadero. No pasa por el rumen, la redecilla y el librillo, sino que del esófago pasa al estómago verdadero. Y a medida que él va consumiendo pasto, el pasto sí ya tiene que hacer el circuito completo. ¿Mm? Pero era Este es que después se iba a desarrollar el estómago verdadero en los bebés, ¿no le crees? ¿Cómo? Que no No era te- que, ay, ¿cómo se dice la palabra? Cuando son bebés, tienen lo otro estómago primero, después se va desarrollando el estómago verdadero. Al revés. Ah, Al revés. al Él, revés. él tiene el estómago verdadero porque es el que le va a permitir absorber la leche, pero estos tiene, pero son muy chiquitos todavía. A medida que él va aumentando la edad y él va comiendo alimento ya sólido, ese rumen comienza a desarrollarse, ¿sí? Después va a quedar con la mayor proporción, porque él ya no va a consumir más leche, y ese puente que había acá en el esófago que lo comunicaba directamente con el abomaso, ese puente ya no se va a realizar más. ¿Mm? Porque acá se va a cerrar la entrada al rumen y va a pasar directamente al abomaso los animales lactantes. Entonces, lo que tiene el lactante en funcionamiento es el estómago verdadero. Lo que tiene el animal adulto en funcionamiento fundamentalmente son los preestómagos. Bueno, acá está el esquema de las papilas, se las ve así, las papilas más o menos tienen 1 centímetro de longitud, eso depende mucho del tipo de alimento que consuma el animal, se las ve así, ustedes tuvieron que hacer el esquema. ¿Qué tiene esta papila? Son proyecciones de la mucosa, y en esa mucosa tenemos un epitelio, una lámina propia, y en algunos preestómagos vamos a tener una muscular de la mucosa. En algunos libros describe que la muscular de la mucosa en el rumen no está, sino que hay un grueso tejido conjuntivo, pero no como fibras musculares. Estas proyecciones se llaman papilas. El epitelio que recubre los 3 preestómagos es un epitelio que se llama epitelio plano estratificado paraqueratinizado. ¿Qué quiere decir eso? Que algunas células todavía conservan el núcleo y otras células lo han perdido. En el queratinizado, ninguna célula tiene el núcleo, de las células superficiales estoy hablando, de esa estratificación. Vieron que a medida que van a la superficie van cargándose el citoplasma
va liberando enzimas, esas enzimas degradan los elementos de la célula, pierde el núcleo, y después esa célula va a formar lo que se llama un estrato córneo. Ese estrato córneo es el que se va a descamar y va a ser reemplazado. Pero en ese estrato más superficial, ese estrato córneo, nosotros vamos a encontrar en el epitelio paraqueratinizado, vamos a encontrar células con núcleo. Bien, en definitiva, tengo papilas, las papilas del rumen tienen una proyección de tejido conjuntivo, el epitelio es plano estratificado paraqueratinizado, hay una submucosa, hay una gruesa capa muscular, y acá nosotros vamos a tener una capa serosa. Esta es la imagen en el microscopio de esas papilas, epitelio plano estratificado paraqueratinizado y un eje de tejido conjuntivo. No se ve la muscular de la mucosa. Y esto es la submucosa. En la redecilla, esto presten un ratito de atención después, porque esto a nosotros nos interesa y hace parte a nuestra profesión. Entonces le ponemos más hincapié en esto. Acá tenemos la redecilla. La redecilla es el segundo de los estómagos, de los preestómagos, y él no tiene, ya no hablamos de papilas, sino que hablamos de crestas. Y en esas crestas nosotros vamos a ver, acá está, esto es una cresta, esta es otra cresta, y fíjense cómo esas crestas tienen, forman como si fuesen unas celdillas así, y esas celdillas se pueden contraer y cerrar esta, voy a volver acá un ratito, esta superficie. ¿Vieron como si fuese un panal? Bueno, acá hay un tejido muscular, que es este que está acá en el extremo de la cresta, y ese cuando se contrae hace que esa celdilla se cierre, y el alimento acá pueda ser macerado. Este cordón, que es un cordón que viene de la capa muscular de la mucosa, a este cordón se llama cordón de la cresta, que es esto que se ve acá, que es esto que está acá. Y eso permite, como si yo eso estuviera hilvanado y yo estiro el hilo, esa celdilla se cierra. Y eso lo hace a través de este cordón de la cresta que está acá. ¿Me expliqué? Uy. Este cordón que está acá. ¿Sí? ¿Este músculo de dónde sale? De la capa muscular de la mucosa. ¿Hola? ¿Están ahí? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, fíjense en los preestómagos cómo es importante la capa muscular. Fíjense en la túnica muscular, el desarrollo que tiene. En el caso del librillo, nosotros no hablamos ni de papilas ni de crestas, hablamos de hojas. Y son proyecciones más largas, y no todas son de la misma longitud. Entonces tenemos hojas, se llaman hojas de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, y hojas de cuarto orden, de acuerdo a la longitud que tiene. ¿Sí? Fíjense acá, ¿qué era esto que están mostrándoles acá? Estas, de acuerdo a la altura que tienen, se llaman hojas de primer orden, de segundo, de tercero y de cuarto orden. Y en esto tiene una particularidad, que esto se tienen que acordar, porque en general se pregunta esto. El epitelio no cambia, el epitelio es un plano estratificado paraqueratinizado. Acá hay una lámina propia, acá está la túnica muscular de la mucosa. Pero ¿qué es lo que tiene de particular? Fíjense que esta túnica muscular, la capa interna de la túnica muscular, se mete en las hojas mayores. ¿Lo ven acá? Entonces, repaso. Epitelio plano estratificado paraqueratinizado, lámina propia y muscular de la mucosa que se mete en las hojas. Después viene una submucosa, y esto que está rayado acá es la parte interna de la túnica muscular, que también se mete en las hojas mayores. ¿Sí?
Eso no pasa en otro, ¿eh? Así que acuérdense porque eso es algo distintivo. Bueno, acá están las hojas en el microscopio. ¿Me expliqué con eso, chicos? Sí, profe. 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 Bien, bueno, ahí está hablando. De las aves les puedo decir 3 cosas. Tienen una dilatación en el esófago que se llama buche, y ese buche tiene unas secreciones de glándulas que están en el buche y es lo que utiliza la madre para alimentar a la cría. Y eso tiene una vinculación... Hola. ¿Ese se utiliza como reservorio el buche? Sí, el alimento, parte del alimento que ella consume, más secreciones de glándulas y más la actividad de algunos de microorganismos, ella con esa maceración alimenta a las crías, ¿sí? Eso tiene una actividad que está controlada por hormonas. Hay una hormona que se llama prolactina que maneja la actividad de este sector. Las aves tienen 2 estómagos. Un estómago que se llama estómago glandular, que también es conocido como proventrículo, y un estómago que es un estómago muscular. En el primero se secretan los elementos que nosotros teníamos en el estómago de los monogástricos, o sea, hay ácido clorhídrico y hay pepsinógeno. Y la diferencia acá está. Primero, esto es el buche. Esto es la imagen del estómago glandular. El primer estómago es el glandular. Acá, fíjense que en la lámina propia hay estructuras glandulares. Hay un epitelio cilíndrico, ese epitelio tiene numerosos pliegues, esos pliegues conducen a al contacto con las glándulas. ¿Qué tiene de diferente las aves? Que, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que en las glándulas gástricas nosotros tenemos células que secretan ácido clorhídrico y otras que secretan pepsinógeno? En las aves existe una sola célula que hace las 2 funciones. Entonces, la célula se llama oxíntico-péptica. Oxíntico por la célula parietal y péptica por la célula principal. Entonces no hay 2 tipos celulares, sino un solo tipo celular está haciendo las 2 funciones. Después tenemos una submucosa, una capa muscular. Eso se mantiene. Bueno, otro ejemplo, otra vista un poco más, con más aumento de esos pliegues del epitelio cilíndrico simple y de la presencia de esas glándulas con las células oxíntico-pépticas. Y el otro estómago es el estómago muscular, que se caracteriza porque tiene una placa dura en la superficie secretada por estas glándulas tubulares que están acá, y esa placa se llama queratinoide. Y esa placa lo que hace es, con el movimiento de la muscular, que es muy poderosa, lo que hace es triturar, ayudar a triturar el alimento. Más todavía que a veces encontramos piedritas en esta superficie, y porque el animal ingiere y esas piedritas le ayudan también a romper. Ese es el estómago muscular que nosotros solemos ver cuando compramos pollo. ¿Ustedes compran pollo? Y viene a veces con estos 2 tipos. Bueno, la próxima vez viene dentro del pollo completo, vienen estos 2 estómagos, y a veces viene hígado también. Bueno, uno es el estómago glandular y este es el estómago muscular o molleja. ¿Perfecto? Profe, ¿cuál sería el Takara A, creo que es? ¿Cómo? El tacará. ¿Cuál sería el Sí, Takara A? Creo que... el muscular. ¿Sí? ¿Cuál sería? ¿Se A ver. puede señalar en la imagen? Acá, este que tiene un color blanco nacarado porque tiene una aponeurosis de tejido conectivo y tiene muchas fibras musculares, ¿sí? Es este que está acá, la molleja.
¿sí? No es lo mismo que la molleja de los mamíferos, ¿eh? La molleja de los mamíferos era ¿qué? El timo. El timo. Bien, súper. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que era eso lo que tenía para mostrarles. Esta es la imagen de la microscopía, con esa placa queratinoide, las glándulas tubulares que secretan ese queratinoide. Y listo. Paren de sufrir. ¿Sí? Y vuelvo con ustedes, a ver si puedo dejar de compartir.